Estimados amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Facebook Live desde el Estudio 9 de Radio Vaticana, Vatican News. El día de hoy está con nosotros Mauricio López, secretario ejecutivo interino de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA, este nuevo organismo eclesial que ha sido creado después del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica. Ellos, este 26 y 27 de octubre, han tenido su primera asamblea plenaria, en el cual han tocado los temas y han visto los pasos que se tiene que dar para seguir configurando una iglesia con rostro amazónico en todos estos territorios. Recordemos que este proceso de creación de la SEAMA viene desde el 2007 en la Conferencia Latinoamericana de Aparecida y que concluye precisamente el año pasado en el contexto de la celebración del Sínodo Panamazónico. Escuchemos a Mauricio López, que dialoga con el padre Manuel Cubillas, quien nos habla cuáles han sido los temas importantes que han tratado en esta primera asamblea plenaria de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Cuéntanos un poco para aquellos que no saben qué es esto, porque es una palabra nueva en el lenguaje eclesiástico y en el lenguaje, digamos, común y corriente de los medios. ¿Qué es, cómo nació y luego cómo se desarrolló? Un saludo a todos los que nos siguen en Vatican News. Lo primero que hay que decir es que es el fruto de un proceso en profunda comunión con el camino sinodal. Esto es esencial. Cuando estábamos conduciendo la escucha al territorio como Red Eclesial Panamazónica REPAM, en la que participaron alrededor de 87,000 personas del pueblo de Dios, veíamos los enormes desafíos que se planteaban para la Iglesia a futuro en este territorio, y veíamos que muchos de ellos requerían necesariamente una institucionalidad más formal, orgánica y con una perspectiva inédita de territorialidad. Recuerdo muy bien en los últimos diálogos previos a la Asamblea del Sínodo, encuentros que tuvimos con el CELAM, la CLAR, las Cáritas, preveíamos la necesidad de una estructura específica. De lo contrario, muchos de los planteamientos se iban a quedar de alguna manera en el aire, sin posibilidad de tener un vehículo de concreción. Ahí comenzamos a hablar de un organismo eclesial para la Amazonía. En la Asamblea del Sínodo, varios tuvimos intervenciones formales planteando este tema. Fuimos 3 o 4 que hicimos el planteamiento que el Papa acogió. Y al final del Sínodo, en su alocución final, el Papa Francisco hizo referencia a esto, pidiendo que se avanzara en este sentido, lo cual para nosotros fue la confirmación de ir adelante. Inmediatamente después de la Asamblea Sinodal, tuvimos reuniones con estas instituciones regionales de la Iglesia en la Amazonía y comenzamos un discernimiento para plantear cuáles podrían ser las prioridades de las 170 que plantea el Sínodo, las que tendrían que ser llevadas necesariamente por una instancia de esta dimensión. Así que paulatinamente fuimos avanzando, sobre todo con la REPAM, con el CELAM, con la CLAR y las Cáritas, y definimos un proceso. Lo primero fue definir un posible rostro concreto, una identidad concreta. Hay un documento de la identidad de la SEAMA, comenzamos a elaborar los estatutos, esto en una comisión, digamos, previa a la SEAMA misma, una comisión promotora. Se convocó a una asamblea fundacional que ya fue un gran desafío por su representatividad del territorio, de la distinta diversidad de la Iglesia, con pueblos también de la Amazonía y del Vaticano. Se aprobó entonces su identidad, el estatuto, aunque a la espera de aprobación canónica en Roma, y luego continuamos entonces con la definición de una asamblea ordinaria, es decir, más pequeña, para definir los pasos a seguir. Evidentemente era necesaria una asamblea plenaria. Un año después de la asamblea sinodal se necesitaba volver al territorio. En medio de la pandemia era necesario reconectar con la gente y así fue como llegamos a esta gran primera asamblea plenaria. El tema fundamental o los objetivos era dar a conocer la SEAMA, que la SEAMA pudiera convertirse en una casa común, en una mesa común para toda la Iglesia en la Amazonía, que se la conozca, que se puedan sentir dentro de ella, que participen en el proceso, porque no es una instancia cerrada. Apenas vamos a comenzar un proceso largo de configuración de su plan pastoral. Y entonces, pues la metodología fue eso,
discernimiento preliminar, consulta a las instancias representativas y una amplia participación dentro de la primera asamblea de hace unos días, en la que se pidió a las personas compartir experiencias ya existentes en el territorio, cómo se está viviendo ya el sínodo y se está implementando en este momento, y qué perspectivas podrían venir para la SEAMA hacia adelante. Se vislumbraron, digamos, caminos posibles que respondan a necesidades que ya están, algunas más urgentes que otras. ¿Cuál sería el siguiente paso? Lo primero es, con todos los elementos que se han incorporado al proceso en esta asamblea plenaria, comenzar a configurar núcleos temáticos. Nosotros sugerimos 20 desde la propia, digamos, como instancia de coordinación, el comité ejecutivo, pero vemos que a lo mejor esos 20 se pueden integrar y podremos terminar, no sé, con 10 o con 15 áreas temáticas prioritarias. Es decir, luego de la escucha, focalizar mejor con un discernimiento de por medio para poder depurar las áreas prioritarias en las cuales la SEAMA trabajará. Segundo, identificar cuáles son propias de la SEAMA, que solo ella y nadie más podría hacer y liderar. Y luego aquellas en las que colaboraríamos con otros y otras que simplemente sería para acompañar. Eso es muy, muy importante. Pero tercero, y yo diría que es lo esencial, hemos planteado un año. No podemos parar, pero tampoco podemos de alguna manera romper con la esencia sinodal del proceso. Un año completo, a partir de estos núcleos y experiencias ya existentes que hemos recabado, para ir configurando un plan pastoral. Y el plan pastoral, para que tenga sentido en clave sinodal, tiene que partir de la escucha. Entonces ahora comienza un año de participación en los territorios, de réplica de lo que ha sido esta asamblea, para ir incorporando también el sentir y el decir de este pueblo de Dios, para luego también ir conformando los equipos de trabajo y los procesos. En algunos casos ya se pidió comisiones, son temas complejos, por ejemplo, el tema del rito amazónico, la parte de diaconado, ministerialidad, se necesitan comisiones especializadas, pero con participación de la gran diversidad de la Iglesia. En otros procesos a lo mejor no se necesitan comisiones, sino espacios, digamos, sistemáticos, periódicos de escucha para ir configurando el plan pastoral. En temas como la universidad, por ejemplo, la Universidad Amazónica, ya comenzamos con una pequeña comisión de trabajo en diálogo con la red de universidades jesuitas de América Latina, AUSJAL, y otras, para ir configurando en este proceso. En temas como la educación intercultural bilingüe, ya está la REIVA, el padre Pablo Mora nos está acompañando también en este proceso para integrar también distintos territorios donde ya hay 7 países involucrados. En temas como el observatorio, el CELAM también en su reestructura tiene ya proyectado un centro de gestión del conocimiento donde se estaría dinamizaría eso. Entonces, digamos que son procesos diferenciados, pero que todos parten de incorporar lo escuchado, estructurar procesos formales de acompañamiento y sobre todo ir definiendo un plan pastoral durante todo el año que tenemos enfrente. Esto para hacerlo con cuidado, con atención, y claro, habrá urgencias en el territorio que nos sigan confrontando. En eso la REPAM será prioritaria para responder a ella, pero la SEAMA podrá ir también acompañando mientras va configurando mejor su plan pastoral. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus respuestas. Y te deseamos pues ánimo y fortaleza en el camino que viene. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Muchas gracias. Renato, Manuel, realmente un abrazo de amistad cercana, y gracias a Vatican News por estar siempre acompañando este proceso desde mucho tiempo atrás y hasta ahora. Un fuerte abrazo a todos. Agradecemos a Mauricio López y al padre Manuel Cubías, que han estado con nosotros compartiendo esta experiencia de la primera asamblea plenaria de la SEAMA, de este organismo eclesial que coordinará todo el proceso y todo el trabajo de evangelización en los territorios amazónicos. Como hemos escuchado, son 20 puntos importantes que irán trabajando a lo largo de este tiempo para poder dar lo que dice el Papa Francisco y lo que nos pide el Papa Francisco en esta zona especial: configurar
una iglesia con rostro amazónico. Les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a estar en sintonía este domingo 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos, cuando el Papa Francisco dirigirá la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Un buen domingo para todos.